Vamos ya, mis queridos amigos, tenemos desde México a Gustavo Tobar. Gustavo Tobar Arroyo es un activista, así se define él, un activista de los derechos humanos. Y yo quisiera con Gustavo revisar un poco este contexto que lo hemos visto desde las parcialidades, pero no lo hemos visto desde el análisis, que es de donde se ven las diferentes aristas de un mismo problema, como lo es la grave crisis que está viviendo Venezuela y la desarticularización de la oposición venezolana, que está absolutamente desarticulada. Por lo menos eso es lo que uno ve, lo que uno percibe. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. ¿En qué ciudad de México estás en este momento? Me encuentro, curiosamente, en la otra Venezuela, en Morelia, Michoacán, que últimamente ha sido muy sonoro su caso por todo el tema del narcotráfico, luchando contra el gobierno y contra las autodefensas. O sea, que salgo de Guatemala y aquí estoy en otra Guatemala. No está tan Guatemala, pero sí está difícil la situación aquí en Michoacán. Mira, quisiera un análisis. Sé que tú no eres independiente, pero sé que haces análisis independiente sobre lo que está pasando. Digamos, el fenómeno político venezolano pareciera indicar que el gobierno no se sostiene por sus propios pies en medio de la pavorosa crisis económica, política y social que está viviendo. Pero como nunca el gobierno había estado en graves dificultades, como nunca la oposición había estado en las dificultades en las que está, en esta fractura que la conduce, en mi opinión, por el momento pareciera a nada. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, primero te pregunto, ¿por qué consideras que no soy independiente? No. Yo sé que tú tienes posiciones políticas porque yo leo tus artículos y te llamo porque sé que en ti puedo encontrar un panorama más amplio de la visión del país. Ah, sí, no me relaciones con ningún partido, ya entendí. Sí, no, mira, no estoy con ningún partido, sí, mis posiciones son, trato de ser independiente, pero sin duda soy un demócrata y estoy luchando contra una dictadura, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay una responsabilidad moral, una responsabilidad ética que cada venezolano tiene que ejercer con mucha fuerza espiritual y con mucha convicción, ¿no? Fíjate, en estos días hablaba con Nitu Pérez y me preguntaba que cómo veía yo el mismo planteamiento que tú haces, las dos Venezuelas, la Venezuela de la dictadura y la Venezuela de las fuerzas democráticas. Y yo hago una analogía muy clara. Yo creo que Venezuela está hoy como en Rocky 2, Rocky contra el campeón, ¿no? En el round 15. Ambos están contra el piso, las dos fuerzas digamos, la fuerza democrática en contra de la dictadura se encuentran ambas en situaciones agónicas. Lo malo es que la Mesa de la Unidad, curiosamente, que debería estar a favor de la democracia, le ha servido el juego o le ha hecho el juego a la dictadura. Y cuando Rocky se está tratando de levantar, es decir, la oposición que está ejerciendo con furor su ímpetu democrático, pareciera que la Mesa de la Unidad de manera irresponsable le mete zancadillas y lo maltrata. Yo creo que Venezuela está en una situación preapocalíptica. La verdad, las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales están en un punto de desahuciada. Creo que Venezuela se tiene que fundar, sin duda alguna se tiene que refundar, y hace falta crear una gran fuerza popular bien concebida, bien direccionada, muy bien organizada, que haga de la fuerza constituyente un nuevo poder constituido. Yo creo que ese es el gran reto. Yo sé que hay un grupo de gente vinculado con María Corina y Voluntad Popular que ha levantado la voz de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es prematuro levantarlo porque en un país que no hay instituciones, primero tienes que tener un gran concilio popular que es refundar al país. Claro, y esa es una de las dificultades, Gustavo. Es una de las dificultades que hemos estado analizando la tarde-noche de hoy,
sobre cómo construir esos consensos. Porque cuando tú me hablas del apocalipsis, bueno, uno piensa, ¿qué te digo? En el Caracazo, en el año 1989, cuando aquello se activó y la gente, digamos, anárquicamente desarrolló toda una actividad de protesta y de saqueo que terminó, como todos los venezolanos conocemos. Pero cuando veo y hago paralelismo con la Cuba de Fidel Castro, ellos pasaron por el periodo especial, que fue su propio apocalipsis, y el gobierno resistió y superó el periodo especial. Claro, en Cuba, internamente, no hay una oposición viva. En Venezuela, lo que hay es una oposición viva que no ha encontrado canales de organización y de articulación, como bien señalas, de consenso para ir en una dirección común. El gran problema es que las fuerzas populares están desarrollando una estrategia para salir de esta catástrofe y digamos, la oposición institucional oficial le mete zancadillas y perjudica ese ímpetu. ¿Cómo se llega a ese consenso? Mira, yo creo que la historia va a arrasar a la gente que se mantiene anquilosada, aburguesada, acomodada en sus poltronas y sus aires acondicionados. Cuando tú observas, haces un diagnóstico de lo que hoy es la Mesa de la Unidad, te encuentras tristemente que sus líderes de hoy son los mismos líderes que Venezuela ha conocido en la oposición en los últimos 20 años y probablemente muchos de ellos sean los responsables de la llegada del sátrapa Hugo Chávez al poder. Entonces, cuando tú ves que son ellos los que toman las decisiones desde posiciones vinculadas con poderes económicos, con el status quo, tú notas que eso no va a cambiar a menos que una fuerza arrolladora le pase por encima. Yo creo que eso va a ocurrir. Sin embargo, con lo que ha venido ocurriendo en el último mes y medio, con las protestas, lo que ha venido ocurriendo desde febrero, en los últimos meses, con las protestas, con el surgimiento de nuevos liderazgos morales. Mira, eso es fundamental, Juan Carlos. Claro. El ejemplo que está dando Leopoldo López y que está dando María Corina Machado y los estudiantes es de una dignidad histórica que se siembra en las conciencias de un país que había perdido la moral. Porque recordemos el año pasado, Enrique Capriles gana unas elecciones, levanta la duda y proclama que ha ocurrido un fraude. El país se organiza, se levanta, protesta y de repente, de buenas a primeras, sin explicación de ningún tipo, Enrique decide, flaquea y decide recular y cambiar su posición de reivindicar su victoria. Yo creo que el país se desmoralizó. Enrique tiene una gran deuda con el país por ese gesto poco valiente, poco temerario, acomodado más bien, en donde incumplió con esa gran promesa de hacer valer la gran fuerza popular que lo había hecho presidente y que mostraba que el país quería un cambio. Esa flaqueza es una deuda que Enrique tiene con la sociedad venezolana y que tendrá que pagar. Pero a lo que voy es que el país se desmoralizó. Cuando tú tienes al gran líder que conquista la esperanza de una nación y la hace electoralmente ganadora y luego te defrauda, tú tienes un país completamente desmoralizado. Claro. Y luego esta faena, este circo en donde Enrique y otro grupo de representantes de la oposición van a Miraflores y le dan la mano y casi que, bueno, claudican, se rinden su posición histórica frente a este espécimen de baja calaña moral que es Maduro, y se entrega. El país estaba totalmente desmoralizado. El hecho de que Leopoldo López haya dicho, ¿sabes qué? Ya basta. O sea, si no hubiésemos tenido a Leopoldo, hubiésemos tenido que inventarlo.
Así es, porque es que el país estaba desmoralizado y las únicas transformaciones fundadoras de una nación, de cualquier país que te encuentres, son basados en el sacrificio, en la fuerza espiritual, pero sobre todo en el liderazgo moral. Leopoldo hoy lo tiene unánimemente, porque yo creo que hasta partidarios del chavismo ven en él un baluarte moral en un país absolutamente corrupto, perverso, y en el caso de la oposición, bueno, entregado a esas negociaciones dudosas que uno no termina de entender, ¿no? Y que representan, sin duda alguna, con salvedades como podría ser Julio Borges, pero que termina siendo parte del status quo. Sin duda alguna representa, Juan Carlos, y en eso estarás de acuerdo conmigo, la Venezuela del pasado. ¿En qué ha cambiado? Yo creo que Henry Ramos Alup ha sido líder de AD los últimos 20 años. Ramón Guillermo Veledo, vinculado con COPEI, todo lo que ves es más de lo mismo. Y el país no quiere eso. El país necesita nuevos liderazgos, los está alcanzando. Ahora el punto es de que se articulen y formen un consenso reinventor, de refundación de la patria, que es muy difícil. Una visión inspiradora, Gustavo. Yo recuerdo a Hugo Chávez. Hugo Chávez, de algún modo, con sus, digamos, en el año 97 y 98, en el 98, logró inspirar al país frente a la debacle de los partidos tradicionales. Siempre es necesaria, tú que eres poeta, un liderazgo inspirador. No, es que sin duda es. Además es una visión. Mira, la política es un sueño de ser una nación. Un político tiene un gran sueño de nación. Chávez como político lo tuvo y hoy hemos encontrado cuál era materializado sus sueños, esta debacle, esta barbarie, este apocalipsis. Un político debe soñar y un sueño es íntimo como la poesía. Yo creo que Venezuela, a ver, Juan Carlos, yo te pregunto a ti y pregúntale a la audiencia, ¿ustedes no quisieran otro país? ¿No sueñan un país más consolidado en sus derechos, más dinámico en su economía, más virtuoso en su cultura? ¿No sueñan un país en donde nos entendamos, debatamos, discutamos? Un país con autopistas maravillosas, con hoteles, con infraestructura, o sea, que uno pueda viajar en 1 hora y media de Caracas a Puerto La Cruz y de Puerto La Cruz a Maturín y conocer todo el... ¿No sueñan con algo así? Bueno, un país donde quizás el trabajo del régimen es que un sector de la población no tenga ni siquiera la oportunidad de soñar con eso. Es que claro, la dictadura lo que impide es soñar. ¿Por qué meten preso a Leopoldo? Por opinar diferente y por tener un sueño diferente. Esto tampoco es nuevo, Chávez lo impidió. Con Chávez uno no tenía manera de hacer política. Con este régimen absolutamente menos. Son una cuerda de corruptos, asesinos e ineptos, ¿no? Entonces, ese es el gran dilema que tenemos. Ahora, tú sueñas un país, yo sueño un país, yo sueño una nación pionera en toda Latinoamérica, donde de verdad podamos dialogar, donde podamos construir las bases de la civilización del siglo XXI. Nosotros no hemos llegado al siglo XXI. Entonces un poeta, un político, básicamente lo que debe transmitir es ese sueño. Claro. Yo creo, mira, que creo uno de los dilemas que le veo a esta propuesta de María Corina y de Voluntad Popular, es que han dado como saltos sin invitar al pueblo a soñar con ellos, ¿sabes? Es algo más íntimo, más silencioso, más de encuentro particular. Y yo sé que estamos en la refriega, estamos en la persecución. Yo soy víctima como sabes, de acusaciones súper delirantes, estrambóticas. Y con lo que ha ocurrido, con esa persecución, con los presos, con los muertos, yo lo que he encontrado es que nos tenemos que volver a ver al rostro, pero para transmitirnos un sueño común. Y creo que es el momento de refundar al país. Sí creo que es el momento de guiar, enrutar al poder constituyente, es decir, a la fuerza popular, al sueño nacional, a otro nuevo poder constituido, a un nuevo país que no es este mamotreto, que no es esta locura, y que te involucra a ti, Juan Carlos, que me involucra a mí, claro, que involucra a todas las personas que nos están escuchando, y cada uno de nosotros tenemos que reunir ese ánimo para ser mayoría y para imponernos sobre
lo que yo llamo de manera traviesa, y me perdonan, pero bueno, en esto también uno tiene que ser dinámico, lo que llamo yo a las mulas viejas, a las mulas cansadas de la mesa de la unidad, para que también se integren, porque ya basta de no soñar, Muy ya bien. basta de no concebir otra nación y ya basta de hincarle la rodilla y agacharle la cabeza a la dictadura. Así nunca vamos a Gustavo, salir de esta catástrofe. Gustavo, un placer haberte tenido, un placer Juan, para ti. igual, Espero que muchísimas disfrutes tu gracias. noche mexicana. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Nos volvemos a ver cuando regreses a Miami. Gustavo Tobar Arroyo. Nosotros vamos a identificar, al retorno vamos a tocar brevemente el tema colombiano. Si gana Santos, ella. Si gana Zuluaga, vuelve la política de seguridad democrática a Colombia. ¿En qué influye esto sobre Venezuela? Al retorno, mis queridos amigos.